Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una transmisión más de Expreso Paranormal, transmisión número 19 ya. Ya estamos en la transmisión número 19 de Expreso Paranormal. El día de hoy, bueno, tenemos un tema sumamente interesante titulado Crímenes contra la Inocencia, Crónicas de una Verdad Incómoda. Un título así súper rimbombante, pero ustedes saben cómo está la censura y pues ahorita nos pueden bloquear en cualquier momento. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a estar transmitiendo. Completamente en vivo desde Agua Prieta, Sonora, México, conectándonos hasta Nogales, Sonora, con nuestra buena amiga Isabel Leiva de el portal o de la página La Voz de lo Inexplicable. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Isabel? Muy buenas noches, bienvenida a Expreso Paranormal. Buenas noches, muy bien aquí con el frío de Nogales. Ya comienza el clima a cambiar por completo, ¿no? Y bueno, un tema realmente interesante. Los invitamos a que nos acompañen con sus comentarios, con sus sugerencias, completamente en vivo, y también a que visiten el portal www.rafaeloceguera.com.mx, así como, bueno, pues nuestro canal de TikTok, nuestra página de YouTube, Facebook, bueno, pues nuestras plataformas que utilizamos. Entonces, pues vamos a entrar en materia. Isabel Leiva, de La Voz de lo Inexplicable. ¿Qué onda, Isabel? ¿Qué nos tienes para hoy? Son temas bien interesantes, crímenes contra la inocencia, y vamos a abrir con, bueno, con el primer caso, Willowbrook. ¿Qué nos dices de este caso, Isabel? Pues comenzando en que fue una escuela en Nueva York que comenzó en el año de 1956. Se supone que esto iba a ser algo que iba a durar pues poco tiempo, porque lo que se buscaba en ese lugar era apoyar a los niños que tuvieran algún tipo de problema pues de desarrollo mental, pues ¿Sí? diferentes capacidades, ¿no? Ya sea con autismo, síndrome de Down, TDAH, todo ese tipo de trastornos que no estaba bien visto en la sociedad en aquel entonces y que ellos consideraban, Trastornos neuronales, ¿verdad? ajá, que ellos consideraban que no se debería demostrar a la sociedad. Entonces esta escuela aprovechó ese pensamiento como para decir, ¿saben qué? Pues tráiganlos aquí y nosotros los vamos a educar para que puedan ser socialmente aceptados, ¿no? Hay que enseñarles a hablar, a caminar, a comportarse, todo lo que tenía que ser relacionado con eso. Ay, Sí, pues se atraviesa. sí, en antaño se estilaba que las personas que tenían un niño con capacidades especiales, diferentes, los enclaustraban, ¿no? Los encerraban, los Sí, escondían, sí. inclusive. Cualquier criatura, cualquier infante que tuviese algún trastorno de tipo neuronal, como bien lo comentaste, TDA, autismo o cromosómico como un Down, trisomía 21, bueno, pues eran niños que por la cultura y la sociedad de ese momento, pues los escondían y los recluían, y bueno, yo creo que de eso se aprovechaban, ¿no? Sí, claro, ellos pues se escondían bajo esa fachada. Bueno, tuvimos aquí un pequeño error, creo que el gatito, creo que el gatito se subió, creo que el gatito se subió a la plataforma y me la sacó del escenario. Sí, me sacó. Yo creo que le vamos a poner un castigo a ese gatito que le estoy diciendo, creo que el gatito me la sacó ya del escenario. Bueno, entonces me comentabas, ¿no? Que se estilaba en aquel entonces que la gente recluía pues a sus personas que Sí, tenían y sus es que padecimientos. incluso, por ejemplo, esto ocurrió en 1956, ¿verdad?
pero mucho antes ya se estudiaba también ese tipo de enfermedades, ¿no? Porque ellos lo consideraban como algo, pues, no apto, a una aberración para ellos. Lo correcto era una persona que supiera hacer todo ese tipo de cosas. De hecho, hay muchos videos en internet de cómo es que ellos los trataban para intentar, bueno, básicamente los obligaban para que ellos se comportaran de una manera correcta. Incluso también no sé si conocen lo que viene siendo la lobotomía o por qué se hacía ese tipo de trato. Sí, extirpaban una región del cerebro, ¿no? Ajá, y eso era porque principalmente lo que ellos buscaban era tratar de, pues como ayudarlos, por así decirlo, de quitarles la parte que los hacía pensar de esa manera o actuar de esa manera. Se utilizaba para personas que eran homosexuales, se utilizaba para ese tipo de personas que tuvieran algún tipo de problema neurológico. Pensaban ellos que, que de esa manera se iban a curar. De hecho, hay un caso bastante sonado que viene siendo la hermana de este presidente de Estados Unidos. No me acuerdo cómo se llama el señor pero este señor y su familia internaron a esta muchacha porque tenía un problema, así creo que tenía síndrome de Down, no, esquizofrenia tenía. Y ellos lo internaron en un lugar que hacían la lobotomía, autorizaron y pues terminó muy mal porque pues se sabe que ese procedimiento lo único que hacía era lastimar a las personas, no era como que les ayudara realmente. No, no, pues, y a todas las personas que tenían trastornos psiquiátricos y trastornos neurológicos y trastornos de, bueno, de este tipo de índole, aparte que también le daban una connotación un tanto inclusive como sobrenatural, porque se creía que las personas con esquizofrenia pues eran personas posesas, ¿no? Sí, sí, claro. Nos está hablando de la ignorancia de la época del pleno desconocimiento de trastornos neurológicos, de trastornos mentales y bueno, por supuesto de otro tipo de situaciones, ¿no? Entonces estas gentes Sí. quedan recluidas en estos lugares, no sé cómo sea, prisiones disfrazadas, ¿no? De centros de... Sí, claro. Y es que, por ejemplo, en este caso en específico, fue un bastante grande el escándalo que se hizo, porque nadie sabía realmente lo que ocurría en ese lugar. Los padres o la familia de las personas que estaban ahí, de los menores que estaban ahí, simplemente iban y los dejaban y bueno, yo ya me quité un problema encima. Ahora es problema de otra persona, ¿verdad? Porque ni siquiera los visitaban, no sabían qué era lo que pasaba, si comían, si los maltrataban, nada sabían. Sabes que ahorita que me estás diciendo, perdón que te interrumpa, me llega a la mente una película buenísima de los 70s, no, yo creo que es de los principios de los 80s, una película mexicana de terror que toca un tanto ese tema, El extraño hijo del sheriff. No sé si te ha tocado ver esa película, te invito a que la veas si no la has visto. La voy a buscar. No, es que es una película que es una obra de arte, porque mira, es un western, pero aparte de ser un western, o sea que es una película de vaqueros y todo ese rollo, está ambientada en esa época, habla de un sheriff que tiene unos hijos que son siameses y nacen unidos por la columna vertebral y los tiene recluidos en su casa, los tiene escondidos porque él le daba mucha vergüenza que la gente supiera que el sheriff del pueblo o del condado, qué sé yo, tenía unos hijos que eran siameses. Y es una película que como ahí comienza, es una película que me parece, bueno, que si en estos tiempos una productora norteamericana la agarrara y le hiciera de Hollywood, pues bueno, sería un hitazo porque imagínate una película de cowboys, que es de terror, que es de vaqueros, pues, y luego es de terror, y hay apaches, y se toca el tema sobrenatural, se toca el tema de la posesión demoníaca, se toca el tema se me va la onda, o sea, es una película, yo se la recomiendo que la vean, El extraño hijo del sheriff,
Y bueno, me recordó mucho porque ahorita que estás comentando sobre esto que recluían a la gente en estos lugares, ¿no? Para que Sí, nadie supiera dónde estaban, pero qué triste también, ¿no? Por estas personas. sí, exacto. Y más que nada porque ellos no les consideraban personas, ellos los consideraban como si fueran animales o peor que animales. En ese entonces, por ejemplo, el objetivo, como mencioné, del lugar era uno y al final, cuando este doctor se llama Saúl Krugman y colaboradores de ellos se empezaron a hacer cargo de, pues, no se puede decir como albergue porque realmente no los cuidaban, ¿verdad? Pero pues cuando se hicieron cargo de ese lugar fue cuando empezaron a querer investigar sobre la manera en la que se desarrollaba la enfermedad de la hepatitis, debido a que varias de las personas que estaban en ese lugar lo portaban. Principalmente estaban divididos en dos alas. El ala en la que pertenecían los menores que tuvieran esa enfermedad y el otra ala en la que no. Pero una vez que este doctor comenzó a hacerse cargo de ese lugar, pues lo distorsionó totalmente y comenzó a dejar que los niños se mezclaran junto con los niños que estaban enfermos. Entonces esto ocasionó que claramente la enfermedad se propagara y así fue como la mayoría de estos menores obtuvieron esta enfermedad. Ellos lo que hacían era simplemente de manera intencionada eh, pues contagiarlos y no llevar un proceso debido de curación. Eso pues no les daban medicina, no los trataban, no les ayudaban, simplemente los observaban, pues eran un objeto de estudio, pues. Entonces, ellos cuando a ellos, si no los hubieran descubierto, ellos lo hubieran seguido haciendo, porque todo esto fue descubierto gracias a Geraldo Rivera, que fue un reportero que ni siquiera avisó que él iba a ir, simplemente como que llegó de incógnito y dijo, ay, vamos a ir a grabar este lugar que es para esto, les ayuda a los niños y que tiene un buen prestigio y que los familiares de esas personas vienen y los dejan aquí para que dentro de unos años puedan, poderse readaptar. Es como un centro de readaptación para este tipo de personas, ¿verdad? Pero realmente no era así. En cuanto ellos entraron, y de hecho está el documental en YouTube, cuando ellos entraron, se dieron cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo ahí. Eso ya fue en el año 1972 y hablamos de que este lugar comenzó o abrió sus puertas en el año 1956. Entonces, cuando él comenzó a como a desabrir todo lo que estaba ahí, pues obviamente la sociedad comenzó a criticar al doctor, incluso los compañeros de ellos mismos empezaron a decir que eso era pues una aberración lo que estaban haciendo con los menores y más que nada que ya no solamente eran niños, había personas que desde que abrió ese lugar habían estado internados ahí y que para el año 72 todavía seguían ahí, ya no eran niños, ya eran personas adultas que estaban siendo abusadas también, que no llevaban poco tiempo, llevaban mucho tiempo sufriendo de ese abuso. No, y me imagino, o sea, personas adultas con un desarrollo fisiológico, ¿no? Entonces, con Sí, necesidades fisiológicas. sí, claro, porque Y seguramente realmente no se trataba. así es, y me imagino que debe haber habido situaciones, inclusive, pues, digo, sexuales, por decirlo de algún tipo, entre los que estaban ahí, ¿no? Los que estuvieron desde niños y llegaron a ser adultos. Sí, y es que realmente no era como que les comentaban o preguntaran si tenían algún tipo de dudas al respecto, los dejaban ser, simplemente existir. Se nota porque al comenzar, pues el reportaje, las imágenes que te muestran son bastante fuertes, porque sí te muestran cómo hay niños sentados en la oscuridad, cómo hay
pues desechos en los cuartos, habitaciones en las que ellos están. No es como que les enseñaran a ir al baño, ellos hacían donde ellos querían. Algunos de ellos tenían ropa, otros no. Incluso uno este, enfermeros, por así decirlo, pero era de los mismos del doctor Krugman, que decía que ellos tenían una población de 5,300 niños en un lugar apto solamente para 4,000, y de esto eran menos de 10 personas que se hacían cargo de tantos niños. Entonces llegaba un punto en el que ellos no sabían cuál de esos niños había comido y cuál no. Dejaron simplemente de alimentarlos, de bañarlos, de cambiarlos, de cuidarlos, vaya. Pobres criaturas, imagínate, o sea, inocentes ahí, olvidados completamente a su suerte. Y bueno, pues, y entonces en el momento en que este reportero llega, destapa esta caja de Pandora, ¿qué sucede con el lugar? Comenzaron a hacer investigaciones y tiempo después lo cerraron. Es cuando comenzaron a repudiar al doctor Krugman, y él pues simplemente se lavaba las manos diciendo que los padres estaban informados. Pero hay algo muy importante que no se menciona, por así decirlo. En base a todo lo que leí, es que descubrí eso, donde él decía que él le ofrecía dinero a los padres de los menores y les decía que solamente había espacio en ese lugar. ¿Sabes qué? Dame chance de que tu hijo esté en esta ala porque es la única que tengo, pero estoy bastante interesado en tenerlo aquí. Pero pues solamente lo que le interesaba era pues contagiarlo, ¿no? Y ver cómo avanzaba la enfermedad en esos menores. Pero claro, como eran padres que simplemente se querían deshacer de los menores, lo único que hacían, pues, ¿sabes qué? Está bien, llévatelo. Y ya no les interesaba qué era lo que pasaba con ellos. Sí, pues completamente los tenían ahí, pues ahora sí que a su suerte, ¿no? Ahí Sí, abandonados. ¿Y así es. qué fin tuvo este lugar, Isabel? ¿Qué fin tuvo? Al final lo terminaron cerrando, y gracias a todo lo que se descubrió, terminaron impulsando reformas pues bastante significativas para las personas que tuvieran discapacidades en Estados Unidos. Así es, amigos, pues sí, estamos hablando acerca de este caso tan interesante. Yo, fíjate, Isabel, yo no conocía, yo no sabía de este caso de Willowbrook, disculpa mi ignorancia, ¿no? No sabía, no sabía de este caso, no sabía que había existido, y qué horror, ¿no? Y qué horror también de los padres, y qué horror también de que, bueno, cómo la gente en aquel entonces, en aquellos tiempos, pues estaba técnicamente cerrada de su mente, ¿no? O sea, la Sí. ignorancia en toda la extensión de la palabra, Isabel. Uh-huh. Y sí, o sea, realmente era eso, era solamente ignorancia. O bueno, también la educación, les enseñaban a ellos que eso no era bueno, que era incorrecto, pues. Así es, amigos, y bueno, para los que te están uniendo en estos momentos a la transmisión, estamos aquí con nuestra amiga Isabel Leiva del portal La Voz de lo Inexplicable, que nos está hablando acerca del caso de Willowbrook. Yo no lo conocía, yo no sabía de esta escuela de Willowbrook, que era una escuela que pues era financiada por el Estado para niños con discapacidad intelectual. Y esta escuela pues se dieron cuenta de un trato inescrupuloso con los niños que ahí estaban. Nos comenta Isabel que niños que padecían hepatitis, ¿verdad? Sí. Los mezclaban con niños que tenían diverso tipo de trastornos neuronales, cromosómicos, y aparte que pues fueron descubiertos fortuitamente por un periodista, Geraldo Rivera, que bueno, se dieron cuenta de los abusos psíquicos y sexuales que recibían y que sufrían estos niños de parte de los residentes, ¿no? Y aparte
en las condiciones deplorables de hacinamiento, sanitarios, o sea, aunado a los abusos psíquicos y sexuales por parte de los cuidadores de la escuela, ¿no? Entonces, sí, claro. Y wow, qué interesante caso, en verdad que Isabel Jeep, digo, no lo conocía, pero me estás comentando también que, pues lamentablemente aquí en México también se cuecen habas, ¿no? Porque está el famoso caso de Mamá Rosa. ¿Qué nos Sí, dices de este caso de Mamá Rosa? ¿Qué nos comentas? bueno, el nombre de Rosa es Rosa del Carmen Verduzco Verduzco y ella fue la fundadora de la Gran Familia, así es como le llamó. Rosa comenzó su labor en Zamora, Michoacán, cuando nadie se preocupaba pues por los niños o pues los huérfanos abandonados. Ella decidió desde adolescente comenzar a cuidar de ellos. Ella adoptó, se hizo cargo de un niño a pesar de que ella era bastante pequeña. A finales de los años 50, después de que su papá falleció, ella le dijo, ¿sabes qué? Mamá, yo necesito que tú me regales este terreno porque la casa, no, la casa de los padres, porque yo tengo pues ya bastantes niños a mi cuidado y tengo que necesito un lugar en donde meterlos, ¿verdad? Y ahí es a donde ella se mudó con 40 niños de los que ella se hacía cargo. 15 años después, ella, junto con el primer niño que comenzó a cuidar desde adolescente, lograron conseguir el dinero suficiente como para comprar un terreno en el cual comenzaron a edificar, pues vaya, el lugar, el albergue de la Gran Familia. Sin embargo, ellos mencionan, bueno, y ella mencionaba que varias veces se vinieron abajo las paredes porque ellos no tenían algún conocimiento de cómo levantar levantar un lugar, pues, pero que ellos lo hacían porque lo que ellos querían era tener un lugar para protegerlos. Entonces, como ella desde muy joven se dedicó a eso, ya era bastante conocida. Había políticos que la conocían, había artistas que la Tenía su conocían. fama y su influencia, ¿no? Ajá. Entonces se convirtió pues básicamente en una figura pública y en la cual los políticos se quisieran fotografiar con ella, pues para que los vieran haciendo sus donaciones, ¿no? Todo parecía súper bueno, todo excelente, pero pues dices, oye, pues si todo se escucha muy bien, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, gracias a todos los contactos que ella tenía, todas las personas con las que ella se relacionaba, pues claramente tú sabes que a veces el dinero es el que cambia a las personas. ¿Qué pasaba? Ella, para empezar, dentro de su albergue, los niños no estudiaban de manera externa. Dentro del albergue es donde ellos estudiaban, es donde ellos, pues básicamente los educaban ahí. Los niños no salían. Muchos de esos menores fueron registrados al nombre de ella, como si ella los hubiera tenido, pero no fue así. Como si fuesen sus hijos. Ajá. Otros tantos fueron menores que donaron, regalaron, los padres se deshicieron de ellos y solamente era como que le firmaban para que ella se hiciera cargo de ellos y los registrara como hijos propios. Muchos de los niños que nacieron dentro del albergue también fueron registrados como hijos de ella, pero pues claramente todo eso es ilegal. Pero ¿qué pasaba? Pues que por todas las relaciones que ella tenía, simplemente se hacían de la vista gorda como si nada de eso estuviera pasando. Asimismo, después de esas cosas, los niños también sufrían maltratos, abusos psicológicos, también están como divididos, porque hay ahora adultos que en su momento pues fueron niños. Hay una parte que dice que ella los trató excelente, que fue una gran mujer, que fue una gran madre, que son hijos de ella, pero está la otra mitad que comenzaron sus denuncias una vez que lograron salir de ahí, porque eran los abusos tan grandes que ellos sufrían, que los golpeaban. Incluso muchas niñas mencionan que ellas terminaron embarazadas
debido a abusos que se realizaron dentro del lugar. Esos son los niños, los bebés que ella registraba como propios, pero en realidad no era así. Que no eran sus hijos. Y mira, estamos viendo aquí, bueno, las imágenes que muy amablemente nos has compartido, donde las condiciones de higiene, bueno, pues son deplorables, ¿eh? Estamos viendo técnicamente en un lugar de paredes completamente sucias, cobijas, sábanas, en pisos completamente sucios, o sea, un estado realmente deplorable, ¿no? Sí. Unas condiciones de salubridad demasiado tristes, y es cuando uno piensa y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser posible que los políticos y las autoridades no se percataran de eso, sino que hasta en cierta manera fuesen cómplices de esta señora y que iban con ella para tomarse la foto, la clásica foto de campaña o la clásica foto de las donaciones diciendo aquí apoyamos a Mamá Rosa y apoyamos a los niños, cuando realmente estos niños al parecer pues vivían en un infierno, bueno, en condiciones infrahumanas, Isabel. Sí, cuando la realidad de ellos era bastante horrenda, realmente. Todo eso fue un gran impacto y hubo muchas opiniones encontradas, porque yo me acuerdo que cuando esto se hizo como más viral, yo creo que estaba como en la primaria, secundaria. Pero el caso de esto es que sí la detuvieron, pero el problema es que como ella ya era una persona bastante mayor, tenía como 84 años tenía cuando la detuvieron. Entonces, pues claramente no la iban a poder juzgar. Ellos dijeron, pues básicamente así se lavaron las manos, que era una persona de una muy avanzada edad y no podían juzgar. Y no la podían juzgar, ¿no? Ajá. Y es por eso que terminaron liberándola. Igual la señora falleció en el año 2018 y pues no la juzgaron ni pagó por ningún tipo de crimen que ella haya cometido. Así es, amigos, estamos hablando con nuestra amiga Isabel Leiva de la página La Voz de lo Inexplicable, que nos está tocando un tema sumamente interesante, es un tema realmente de crimen, que es el título de esta emisión, Crímenes contra la Inocencia, porque es lo que es, o sea, crímenes contra criaturas inocentes, víctimas de personas sin escrúpulos, que abusaban de ellos, física, emocional y sexualmente. Para las personas que se están conectando, estamos con Isabel Leiva, y en ese momento está hablando del caso de Mamá Rosa, la mujer detrás del albergue del horror, como la BBC la denominó, que albergue infantil de la gran familia, tristemente en el tristemente célebre hoy Michoacán, porque es un estado precioso, pero que bueno, en los últimos tiempos se ha visto involucrado en hechos lamentables, como pues hablamos del reciente asesinato, ¿no?, del alcalde de Uruapan, y bueno, pues vemos que es escenario de eventos realmente deleznables, ¿no? De este albergue infantil de la gran familia en Zamora, Michoacán, de esta señora Mamá Rosa, que en julio del 2014, un operativo de las autoridades federales mexicanas reveló condiciones infrahumanas en el albergue, incluyendo hacinamiento, maltrato físico, maltrato psicológico, ¿sí? Por supuesto que abuso, falta de higiene, casi 600 personas recluidas, de las cuales 400 eran menores que presuntamente eran explotadas y vivían en condiciones terribles. Algunos niños incluso estaban encerrados en jaulas, como si fuesen animales. Y muchos de estos niños, como muy bien nos lo comenta nuestra compañera y amiga Isabel Leiva, registrados como si fuesen hijos de ella. Y bueno, esto permitía que, bueno, en cierta manera pudiesen ser vulnerables, ¿no?, de esta señora, quien fallece en 2018,
y que pues nunca realmente se le juzgó por ese hecho, ¿no? Sí, así es. Wow, muy, muy interesante. La gente, ¿dónde te pueden seguir? ¿Podrías decirnos la voz del inexplicable, Isabel, en dónde podemos seguirte para poder pues seguir disfrutando de estos temas tan interesantes que nos estás trayendo esta noche? Pues Llevamos. yo estoy en todas las redes sociales. Estoy en TikTok, Facebook, Instagram, hasta Threads creo que se llama también. En todos, ahí estoy metida. Ya, entonces, la voz del inexplicable de Isabel Leiva, y bueno, vimos el caso, nos presentó el caso de Willowbrook, nos presenta el caso de Mamá Rosa, y luego viene otro caso, que bueno, este caso, nos vamos a Sudamérica, no nos vamos a Argentina, el caso Probolo. ¿Qué nos puedes decir de este caso? Pues este también es un caso pues bastante delicado, por así decirlo, porque muchas veces nosotros pensamos que por ser parte de una iglesia son personas que son buenas o podrías confiar en ellos bastante por lo que te van enseñando, ¿no? O simplemente por lo que te dicen tus padres, que dicen, ¿sabes qué? Si es hermana, si es un padre, si es algo así, pues confía en ellos, puedes hablar con ellos. Pero aquí se demuestra que realmente la maldad existe en cualquier parte y en cualquier lugar. Y, por ejemplo, este caso viene sobre la Iglesia Católica en una escuela llamada Proboló, en Argentina. La escuela era de niños sordos. En esta escuela, en el año 2016, se descubrió una red en la que estaban involucrados sacerdotes y pues también lamentablemente hermanas de la iglesia que encubrían todo lo que ocurría en ese lugar. Los sacerdotes abusaban de los menores y pues aprovechaban de ellos ya que eran niños sordos. Claramente eran pues menores que no podían comunicarse de manera fácil, ¿verdad? O que en base a la intimidación que ellos tenían pues simplemente no hablaban hasta que ya todo salió a la luz. Que muchas de estas personas que están involucradas en este caso ya tenían antecedentes y fueron simplemente trasladados del lugar en lugar de quitarles el puesto que ya tenían. Uno de estos sacerdotes ya tenía cargos de más de 50 abusos hacia menores. Y 50, sin embargo, 50. Y sin embargo, fue uno de los sacerdotes que lo trasladaron, pues lamentablemente, a este lugar y siguió abusando de más niños. Incluso hay un video que está circulando en internet, lo pueden encontrar también así, en el que es como una cámara oculta y graban a este sacerdote y le dicen, pues, ¿qué era lo que ocurría, verdad, en esos lugares? Y él le dice que si había abuso, pues, de tocamientos indebidos hacia los menores, y él dice que sí, lo dice, o sea, fríamente que sí. Y vaya, o sea, es bastante, no es como que haya dicho, lo voy a decir para la cámara, porque él ni siquiera sabía que había una cámara en ese lugar. Y él mismo confesaba de que después de que eran descubiertos en el lugar que estaban ahí, que eran pues perpetradores, lo único que hacían pues era moverlos del lugar, por así decirlo, reubicarlos, y que eso era constante. Fueron detenidas 9 mujeres, pero pues sin embargo ellas fueron absueltas porque no habían cometido ningún tipo de abuso hacia los menores, pero ellas fueron pues testigos y fueron pues personas que estaban encubriendo. En ningún momento hablaron a pesar de saber lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Los condenados fueron 2 sacerdotes y un jardinero, que ellos fueron los que se confirmaron totalmente que habían abusado de los menores. Se confirmaron 25 casos de abuso a jóvenes de entre 5 y 17 años de edad. Wow.
Fíjate nada más las vejaciones lamentablemente, ¿no? De la Iglesia Católica. Yo digo, soy católico, ¿no? O sea, pero eso no exenta el que en las instituciones religiosas de cualesquiera, pues se cuelen pillos y personas de estas características que abusan de criaturas indefensas, ¿no? Y que, bueno, pues, ¿cómo fueron descubiertos? Si nos puedes comentar. ¿Cómo descubrieron estos abusos? Tengo entendido porque no es muy claro exactamente cómo es que los descubrieron, pero al final sí hubo una persona que decidió romper el silencio de qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Y ya cuando entraron las autoridades se dieron cuenta que sí había. Cuando comenzaron a hacer las investigaciones con los menores, ellos comenzaron a confirmarlo, y una vez que se empezó a hacer popular, pues varios niños también comenzaron a decir, ¿sabes qué? Sí pasó esto, hicieron esto y así. Estamos hablando, amigos, con nuestra amiga Isabel Leiva, que nos está hablando del caso Probolo. Y bueno, donde se vieron involucrados sacerdotes, madres de la Iglesia Católica, y que fueron, nos comenta Isabel, que fueron declarados culpables 2 sacerdotes confesos y un jardinero, pues obviamente por el delito de pedofilia. Y creo que estas personas ya eran de una edad avanzada, ¿no? 84 años, creo, como 40 y tantos. Sí, que eran bastante grandes ellos. Sin embargo, pues por la presión también, ellos sí fueron juzgados. Sí, pues afortunadamente. ¿Y cuántos niños, se sabe la cantidad de niños que fueron víctimas de abuso por parte de estos chacales de la fe? Pues, confirmados fueron 25 casos. 25 casos, increíble, la pero verdad. Se sospecha que son más. Sí, pues, o sea, digo, de los que se conocen, ¿no? Pero seguramente deben haber más criaturas inocentes, pues víctimas de esto que está sucediendo, ¿no? Sí, Violeta Dávila, demasiado triste. Saludos a nuestra amiga Violeta Dávila, que nos está escuchando y que siempre está al pendiente de las transmisiones de Expreso Paranormal. Así que estamos con nuestra buena amiga Isabel Leiva de La Voz del Inexplicable. ¿Qué otro caso más nos tienes para esta noche? Bueno, este caso también es bastante extenso. Este ocurrió en Corea y el nombre del lugar es Gwangju Ingwa. Ok. No sé si es la pronunciación, pero así lo había escuchado. ¿Cómo? Es Gwangju Ingwa. Ok, y cuéntanos sobre este caso. Bueno, este lugar fue fundado en el año de 1961 y cerró aproximadamente en el 2011. Este fue en Corea y en el 2005 fue cuando todo comenzó a salir a la luz. Y esto, digamos que es una escuela que era para sordos. Otras personas que se aprovechan igual de niños con capacidades diferentes. Esto fue de un maestro que ingresó y fue quien alertó a las autoridades de los abusos que había en ese lugar. Eran abusos pues de tocamientos indebidos a menores, estudiantes y padres, pues después de enterarse de eso, porque no todos los niños sufrían de abusos. Durante 8 meses estuvieron frente a las oficinas del gobierno de la ciudad de Gwangju haciendo pues una protesta para que pudieran hacerles caso de lo que estaba ocurriendo en ese lugar, porque no querían investigarlo, como que se lavaban las manos y decían pues que sabes que aquí no está ocurriendo nada. Se hacían los tontitos, ¿no? Estaban compradas. Mande. Se hacían los tontitos. Aquí no pasa nada. Exacto, todas las personas aquí estaban compradas en ese lugar. De hecho, se confirmó pues el abuso de 9 víctimas, ¿no? De edades entre 7 y 22 años.
que fueron ocurridos entre el año 2000 y el año 2003. Se identificaron a 6 victimarios, de los cuales pues solamente 4 recibieron penas de prisión. Y curiosamente, el director de la escuela era el hijo del fundador y pues fue uno de los condenados, pero solamente recibió 5 años de prisión inicialmente, debido pues a los contactos que tenía. Conforme fue avanzando la investigación, esta persona solamente terminó cumpliendo, fue entre 1 y 3 meses de prisión preventiva y 1 año de prisión, pues fuera de la prisión, pues esas de donde los tienen monitoreados. No les dieron nada. Exactamente. Entonces, pues como a ninguno les dieron ningún tipo de cadena larga, pues claramente hay personas que están todavía indignadas por este caso que ocurrió, pues ya ni siquiera es tan alejado el tiempo en el que ocurrió, ¿verdad? Pues estas personas, debido a que su condena fue bastante reducida y que ni siquiera les quitaron los papeles para decirles, sabes que ya no vas a impartir clases. Pues, ¿qué pasó? Ellos siguieron dando sus clases como si nada hubiera pasado. Ahora, otro detalle con esto, que para que los cargos hacia ellos fueran más fuertes, las denuncias debieron de haber sido interpuestas por las víctimas personalmente. Pero pues la mayoría eran menores de edad, no podían interponer una demanda ellos mismos, tenían que tener ayuda de un adulto. Y es por eso, con ese pretexto, que lo desestimaron. Pero afortunadamente, tiempo después de eso, pues se dieron cuenta de que ese bache que había ahí, pues hizo que se liberaran también esas personas. Al fin y al cabo, hay abogados que se aprovechan de cualquier laguna que hay para poder sacar a sus clientes. Que son muy hábiles, ¿no? Exacto. En el año 2009 se escribió un libro al respecto, pues acusando el favoritismo y la corrupción, pues de cómo por tener conocidos, pues podías deshacerte de una condena, ¿no? O te podían dar una condena muchísimo menor de la que te correspondía. Y en el año 2011 se estrenó esta película, pues que ha tenido un alto impacto en la sociedad de Corea, que es Silent, que ahí te menciona todo lo ocurrido, pues en la escuela para sordos. ¿Y esta película ya la viste? Sí, ya la miré. ¿Y qué tal? A ver, damos una reseña de la película. Yo le considero que sí supieron tocar bastante bien los temas. El actor principal, de hecho, es un actor que yo he visto varios lugares en los que él sale, y yo lo considero que se mete mucho en el papel. Sí te hace sentir el dolor ese, la desesperación, la tristeza. Wow, no, y fíjate que esta escuela fue cerrada, fue clausurada, no hubo aparte otro tipo de repercusión para estos actos. Pues eventualmente fue cerrada, pero más que nada por la presión de las personas, porque recordemos que esto ocurrió entre el año 2000 y 2003, en los abusos. En el 2005 intentaron hacer algo al respecto, pero pues sin embargo no lograron hacer mucho, ya que pues fueron juzgados, pero no juzgados. Y en el 2009, cuando se escribió ese libro, las personas lo hicieron bastante popular porque pues se dieron cuenta de que no hubo realmente un castigo para estas personas. Y a partir de ahí fue cuando se volvió a retomar el tema, y hasta este punto del año 2011 hasta ahorita es cuando ya se ha tomado más cartas en el asunto, cambiando las leyes, ayudando pues a que no vuelva a ocurrir esto, pues ya teniendo más cuidado al respecto, pues con los menores, ¿verdad? Sí, 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 no, pues como siempre, ¿no? O sea, lo hemos visto a lo largo de esta transmisión, como personas que se encuentran en un estado de poder o en una figura de autoridad,
abusan de estos niños o adolescentes, inclusive unos, y más que bueno, que muchos de ellos padecen de ciertas condiciones especiales donde no pueden, pues los convierten vulnerables, pues, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, no, wow, qué tema tan interesante, Isabel. La verdad es de que qué grato sabor de boca, qué grata experiencia tenerte con nosotros por primera vez aquí en Expreso Paranormal. Isabel Leiva, de La Voz de lo Inexplicable. ¿De qué nos vas a hablar la próxima? Te voy a comprometer desde ahorita. Vamos a comprometerte, a ver, dinos, Isabel, ¿de qué nos vas a hablar la próxima invitación que tengas aquí a Expreso Paranormal? ¿Cuáles son de tus casos favoritos de paranormales que has estudiado, que has investigado? Déjame, busco por aquí, tengo una lista de esto. Tengo todas estas. A ver, cuéntanos. Ya bien comprometida, ¿no? Sí. Ni te lo esperabas, pues. Pues mi contenido en general es sobre lo paranormal y relatos de crimen, así que son cosas que me encanta investigar, me encanta leer. Pues dime un tema. ¿Quieres que sea de paranormal o quieres que sea de Pues crimen? que sea de paranormal, ¿no? Que sea uno y uno. Uh-huh. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? De lo paranormal Sí, que tienes, ¿qué caso? Miren, aquí tenemos para que nomás ahí vean ustedes las redes de La Voz de lo Inexplicable. Estás en YouTube, estás en Facebook, estás en TikTok, estás, bueno, pues estás técnicamente en casi todas las plataformas, ¿no? Sí, casi todas estoy. De los temas que tienes paranormales, ¿cuál es el tema que más te gusta o que más te ha movido, así brevemente para daros una idea? Pues me gusta saber de todo. De hecho, quiero investigar leyendas sobre los dioses aztecas, mayas, o esto del Club de los 27, lo de los artistas que han muerto todos de la misma edad, ¿no? Y luego también películas malditas donde dicen que actores fallecieron grabándolas o lo que ocurrió en esos lugares. ¿Sabes qué película está bien maldita? Dicen que la del Exorcista. Y Dicen que la de Poltergeist, ¿no la has visto? la de Poltergeist, no, fíjate que nunca la he visto, no la vas a creer. Yo la miré, hace mucho tiempo la miré. Y sí te da como una sensación así medio rara. De hecho, creo que la después, protagonista falleció, ¿no? La niña protagonista de la sí, película. la niña falleció y de hecho hay más personas de esa película que fallecieron también, pero pues también lo que ocurrió, ¿no? O sea, de que tiempo después se supo de que habían de utilería habían como obtenido cadáveres reales para ponerlos ahí. Wow, qué interesante. Pues yo creo que va a tener que ser el próximo de, ¿qué te parece películas prohibidas? Películas, Muy bien. películas en México y el mundo, ¿no? Para tener bastante carnita de dónde agarrar, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces ya está la próxima cita con Isabel Leiva de La Voz de lo Inexplicable. Películas malditas, esperamos, bueno, muy pronto. El próximo domingo empezamos las transmisiones ya a partir todos los domingos, transmisión en la mañana, 10, 11, más o menos, porque luego hay invitados que se levantan tarde, pero todos los domingos ya, esta es la última transmisión fuera de domingo. A partir ya de este domingo tenemos transmisiones todos los domingos con invitados diferentes, invitados nuevos, invitados recurrentes de todo tipo. Isabel Leiva, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Expreso Paranormal. ¿Nos puedes dejar de nueva cuenta tus redes? Pues en todas las redes me pueden encontrar
Estoy como Isabel Leiva o como La Voz del Inexplicable, cualquiera de los dos. Estoy muy activa en Facebook, todos los días subo información, subo imágenes, subo casos así impactantes que de repente tienes unos 2 minutos para leer y te los avientas. Están bastante cortitos para quienes casi no tienen tiempo, pero que les gusta estar informados, ¿no? Muy bien, amigos, pues hay que apoyar el proyecto de La Voz de lo Inexplicable. Realmente ha sido un verdadero placer. Fue una charla muy amena, fue una tertulia interesante. Realmente sabes que nunca me he metido en el tema de los crímenes y me pareció muy interesante. Yo desconocía completamente de todo lo que nos hablaste. Solamente conocí el caso de Mamá Rosa, muy someramente, pero ya nos diste una perspectiva más. Lo demás, realmente yo nunca había escuchado de eso. Y bueno, eso es lo importante, que siempre aquí podemos aprender cosas nuevas. Sí, Muchísimas así gracias. es. Gracias a ti por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación, amigos. Ya saben, página www.rafaeloceguera.com.mx. Nosotros estamos en TikTok y estamos en YouTube, así con el tema paranormal, y de vez en cuando Facebook. Ya Facebook lo usamos un poquito más para cuestiones de odontología, más tipo científicas, pero están las plataformas también ahí, Rafael Oceguera, para que nos sigan. Y bueno, pues deseamos que pasen una muy bonita noche, muy bonito día, muy bonita tarde, dependiendo de la hora donde nos estén viendo. Hasta pronto.